Hola, ¿cómo les va? Otra vez nos reencontramos acá a distancia para seguir recordando, porque siempre las fotografías nos traen recuerdos, nos retrotraen a situaciones pasadas, algunas alegres, otras no tanto, pero en este caso nos vamos a agarrar de fotografías que nos traen hermosos recuerdos, momentos que hemos disfrutado, momentos en los que verdaderamente a los que nos gusta el básquetbol nos han permitido disfrutar enormemente. Y para compartir esas fotos viejas llamamos a otro gran protagonista de la historia del básquetbol argentino, como es Rubén Magnano, a quien saludamos y que le agradecemos que comparta con nosotros este momento. ¿Cómo te va, Rubén? El gusto de estar a distancia conectados con vos. Hola Ale, bueno, el gusto es mío. Siempre digo que cuando se habla de básquetbol, bienvenido sea. Así que es brillante, no hay problema. Muy bien, Rubén. Entonces acá, en estos días de aislamiento social, de cuarentena, todos se nos da por revolver en nuestros cajones de fotos. Y yo encontré algunas que tienen que ver con tu historia en la selección, con tu riquísima historia en la selección. Entonces vamos a arrancar por esta del año 2001, esta foto que nos lleva al Sudamericano de Valdivia, en el que fue tu debut oficial en la selección. Si bien habías trabajado el año anterior, pero este fue tu debut oficial. Esta es la foto de la alegría, de los festejos de aquel equipo después de haber logrado el título. Y lo primero que se me ocurre preguntarte es si vos en algún momento, cuando empezaste a desarrollar tu trabajo al frente de la selección, ¿te imaginaste que ese camino, ese tiempo tuyo en el seleccionado iba a estar adornado con tantas alegrías y con tantos grandes triunfos? No, la verdad que a ese nivel, hablo de las cosas, del nivel de las cosas que se consiguieron, no, seguro que no, pero sí. Ya a partir incluso de los Google Games que habíamos empezado a jugar el año anterior, ya a ese sudamericano en cual vos me hablas de la foto esa, la estuve viendo yo también, ya ahí se empieza a gestar una cantidad de cosas que después dieron su fruto, pero a ciencia cierta, pensar que nosotros íbamos a jugar prontamente una final del mundo y después lograr una medalla de oro olímpica, no. O sea, hay una coherencia porque nosotros salimos de ese premundial de Neuquén, no me quiero adelantar, pero para que tenga una relación la respuesta. Desde lo personal, yo hablaba de entrar entre los 6 mejores del mundo, ¿no? Entonces, superamos eso, pero creo que ese sudamericano nos marca de alguna manera, nos marca por una cantidad de cosas. Yo lo festejé muchísimo, porque hacía 14 años que Argentina no lograba campeonar. Me sirvió muchísimo para plasmar una idea de pronto del personal, de tomar decisiones con respecto al personal que iba a continuar, de acuerdo a lo que uno iba evaluando. Hay cosas muy curiosas con respecto a lo que sucedió un poquito en la previa y durante ese sudamericano. Realmente, ¿no? La verdad me tiraste acá un par de puntas muy interesantes para seguir charlando, porque lo primero, vos lo dijiste, festejé mucho este torneo. Hoy parecería que a la distancia y con todo lo bueno que ha vivido el básquetbol argentino en estos últimos 20 años, un campeonato sudamericano no sería motivo para un gran festejo. Sin embargo, lo recuerdo, yo estuve ahí y fue una victoria que se disfrutó mucho, porque no estaba el básquetbol argentino tan acostumbrado a los festejos,
por eso era válida esa alegría que había generado ese título y además de la manera con autoridad que logró el equipo el campeonato sudamericano, ¿no? Sí, también le da un colorido el rival, ¿no? Incluso la decisión en el minuto final, todo un, todo vamos a decir, unas pinceladas que le dan un sabor diferente. Lo que viene en el futuro, como vos decís, lo que viene en el futuro mira, yo pensaba, lo asociás a cuando te acostumbras a tomar vino más o menos bueno. Entonces después cuando te sirven un poquito de vino, parece que no fuese bueno. Y somos así, un poco también el público del básquetbol, la gente allegada al básquetbol, lógico, se hace de un paladar especial y medio exquisito, pero vale siempre recordar que hay que ser muy respetuoso de los torneos que se juegan, extremadamente respetuoso. Que los equipos, algunos equipos lo hagan más fácil, más llevadero, depende de su propia producción, pero estamos hablando de seleccionados, entonces cada torneo es tomado como el mejor y así tiene que ser. También mencionabas, que me parece interesante, que en ese campeonato empezaste a delinear un poco la estructura de equipo del que después se iba a afrontar el desafío más importante, que era el premundial de Neuquén. Y repasando, veía que ninguno de los 5 titulares que utilizaste en Neuquén en el torneo siguiente estuvo ahí en Valdivia. Ese torneo, ese sudamericano, ¿te sirvió para fortalecer esa segunda unidad, para conformar una estructura de equipo que, de los hombres que saltaran de la banca, recuerdo ahora los casos de Montequia, de Nocioni, de Gaby Fernández, de Leo Gutiérrez, los que venían en la segunda unidad, ¿te sirvió para fortalecer ese grupo? Lógico, lógico. Un poquito en la respuesta anterior, en el comentario anterior, más que la respuesta, el comentario anterior que te decía que es lo que hablo siempre, ¿no? Que esta capacidad de percibir que vamos ganando los entrenadores año a año, torneo a torneo y todo, si bien yo traía casi no, 8 años de asistente, haber estado ya casi un año más como entrenador jefe, con alguna experiencia vivida, me permite también ir plasmando con este tipo de torneos cuál iba a ser el personal que nos iba a terminar acompañando, en este caso, en el premundial de Neuquén. Sin lugar a duda, para mí me servía, entiéndase bien, sin ser peyorativo en absoluto, servía como un banco de prueba. Claro. Y una demostración de esa época, ¿no? Uno los recuerda a vos y a tus jugadores con hambre, no solo de ganar, sino hasta de trabajar, de esforzarse para ganar después. Y la mayor demostración de eso era que mientras vos estabas jugando ese campeonato sudamericano, por la mañana entrenabas con un pequeño grupo al que preparabas para el premundial, porque lo recuerdo ahí a Oberto, a Sconocchini, que estaba buscando ritmo de juego, al propio Manu Ginóbili. O sea, vos y ellos tenían el objetivo de cosas importantes, pero también estaban dispuestos a sacrificarse al máximo. Yo siempre destaco esto, siempre, en las charlas que doy, cuando me preguntan de la capacidad de estos muchachos para esforzarse. Hablaba con Tolca, para la gente que escucha y no sabe quién es Tolcachero, ha sido uno de los de mano derecha, junto con Fernando Duró, en la parte técnica, ¿no? Me comentaba que en esa preparación nunca sufrieron tanto frío en Valdivia. Bueno, en su historia como entrenador dice que él no vivió una situación así. Me consta,
aparte con cosas muy risueñas, con entrenamientos programados como si fuese un dibujo. Imagínate que eran 3 o 4 jugadores y él los hacía jugar todo el campo simulando, o sea, un entrenamiento con intensidad, simulando las acciones ofensivas, las acciones defensivas. Me los imagino, realmente muy curioso, pero extremadamente práctico. Bueno, cosas que son dignas de destacar. Lo que yo tengo muy presente, y lo vuelvo a repetir, no solamente la cantidad, sino la calidad de trabajo realizado. Yendo un poquitito más para atrás, si bien había un paralelo acá de muchachos que estaban trabajando paralelo al equipo que juega el Sudamericano, no olvidemos que Neuquén, antes de salir para ese Sudamericano, paralelamente trabajaron 2 selecciones adultas. Trabajaba una que estaba preparándose para el Sudamericano y Premundial, y otra que salió, me parece, no sé si para los Google Games. Exacto, en Australia, claro. O sea, fue medio una comunión de deseos, realmente una cosa muy bonita que vivimos ahí, con una cantidad de jugadores inmersos en un hecho, en una idea, en un compromiso. Bueno, afortunadamente después se fue plasmando eso, ¿no? Y ha ayudado, indudablemente, ha ayudado con resultados, como fue prontamente este Sudamericano. Bien, entonces, debut con alegría en tu proceso y seguimos repasando fotos y nos encontramos con esta del equipo que participó del Torneo de las Américas del Premundial del 2001 en Neuquén. Era el gran objetivo, había que regresar al campeonato mundial. Este equipo lo iba a conseguir, pero lo iba a conseguir, Rubén, a ver si coincidimos, de una manera que impactó no solo por la contundencia. Yo creo, me animaría a decir, que fuera del equipo de Estados Unidos conformado por jugadores de la NBA, en la historia del Torneo de las Américas nunca hubo un equipo que dominara a sus rivales con tanta claridad como ese de Argentina en el 2001 en Neuquén, pero además jugando de manera linda, de una manera que te hacía disfrutar del básquetbol. Vos, desde el banco, más allá de la presión, más allá de la responsabilidad, ¿disfrutaste de lo bien que jugó ese equipo? Indudablemente, siempre es un placer para un entrenador que vea plasmado un poco el día a día del trabajo que se hace con tus jugadores, plasmado en el campo. Realmente hay un grado de satisfacción pleno. Creo que ahí se comulgan una cantidad de voluntades, lo que también nos ayudó, ¿no? Fue un impulso, un punto de inflexión muy grande, como también es cierto, la aparición de un signo de interrogación, un signo de pregunta. Argentina había jugado de esa manera de este lado del mundo. ¿Qué iba a pasar cuando converjan todas las potencias del mundo que se iban a dar cita en Indianápolis, ¿no es cierto?, al año siguiente? Pero fue un torneo desde lo personal, te digo, de lo técnico, de lo táctico, de la agresividad bien entendida. Es más, hay testimonios que en mi estadía en Brasil, algunos jugadores que estuvieron jugando para Brasil me decían, no se puede jugar directamente, no se puede jugar, imposible jugar. O sea, hicimos sentir un peso, el peso sobre todo del trabajo, ¿no? Básicamente, voy a volver a ser reiterativo. Eran verdaderos gladiadores, cada uno en lo suyo, pero muy concentrados, muy intensos, como vaticinando lo que se venía en el futuro, ¿no?
Y Rubén, te llevo un poco a la previa, a cómo encararon ese torneo. Argentina no iba a tener ahí a Juan Espil, posiblemente uno de los mejores tiradores de la historia del básquetbol argentino, un hombre que había sido clave, vos lo habías disfrutado todo en la década del 90 con su valioso aporte ofensivo, y no iba a estar ahí en Neuquén. ¿Te preocupaba no tener ese tirador seguro? ¿Y cómo se resolvió eso? Porque apareció un tirador de que nadie lo esperaba. Bueno, sin lugar a dudas estamos hablando, no sé si del mejor tirador que tuvo la selección argentina, ¿no? Que fue Juan. Desde lo personal, cuando se produce, es más, lo sufrimos, lo vivimos con la lesión en su momento con la lesión de Manu, con la lesión de Montequia, con la lesión de Fabricio. Un poco, todos estos años fuimos castigados por hechos adversos de ese tipo, y ahora de pronto con el no tenerlo de pronto a nuestro, vamos a llamar a nuestro tirador. El tema es centrarse, meterte dentro del problema. Ese es el verdadero problema. Yo como entrenador trato de salir del problema y me enfoco mucho más en cuál sería la solución. Entonces, creo que llega el momento ahí, en el tiempo no lo tengo muy presente, pero casi seguro que es ahí donde yo le menciono a Paladino que él se iba a transformar en el próximo tirador de la selección. Fue un mensaje un poco así, y bueno, afortunadamente en algunos torneos tomó la posta en ese rol de tirador, ¿no? Es cierto, y te rindió en altísimo nivel. Y ahora también te menciono, a ver si recordás, que me parece que hay una decisión tuya muy arriesgada en poner a Sconocchini, no por la calidad de jugador, a Hugo lo conocíamos, sabíamos que era un jugador de nivel internacional, pero confiaste en él a pesar de su larga inactividad por aquella sanción que había recibido en la Liga Italiana, que se le venció el día previo a que pudiera comenzar a jugar en el torneo. Apostaste por él y no solo que le diste la capitanía, fue titular, digamos, esa fue una apuesta tuya. Y la otra, la de Luis Scola, que si bien también por rendimiento merecía estar en el equipo, pero que llegó el día anterior a empezar el torneo viniendo sin haber entrenado con el equipo y viniendo de jugar el Mundial Sub-21. Ahí me parece que te la jugaste con dos piezas importantes en el equipo. Creo que los entrenadores siempre se juegan, ¿no? En algún determinado momento. A mí me tocó tomar decisiones bastante difíciles, algunas bastante amargas, desde lo personal, pero esto que yo te comenté anteriormente, el tema de las experiencias vividas y esas percepciones que uno puede llegar a tener de la situación, es la que pronto te da a veces un hándicap para tomar, voy a ser reiterativo, estas decisiones. Lo de Hugo no me extrañó. Lo interesante de esto no es solamente que él jugó brillantemente ese premundial, sino que después lo hace muy, pero muy bien en Indianápolis, sino que él toma la posta en el desafío, agarra el testimonio del desafío y se prepara de una manera, se prepara físicamente de una manera brillante. Lo único que había que hacer era volverle a poner un poquito el chip de básquetbol, porque creo que físicamente llegó hecho un roble. Yo siempre digo, lo tocaba a Hugo y parecía que estaba tocando un mármol.
una cosa durísima. Vanderlei me comentaba, dice, no, no quiero chocar más con esto, no, imposible. Y es así, y él se comportó de esa manera, producto de ese gran compromiso que él tuvo. Yo tuve una charla bastante interesante con él en Italia y todo. Y bueno, y le propuse, bueno, esto como que me estás diciendo, ¿no? Nada nuevo. Una charla bien coherente y todo, y él respondió sobremanera a eso. Y eso es lo destacable. Iba a llegar un poquito más temprano, un poquito más tarde, porque uno no pierde el hecho de jugar al básquetbol. Nos paseó con Fabricio Oberto en casi, no te digo en todas las temporadas, pero en algunas, de tratar de recuperar el rol, de pronto el rol ofensivo que él tenía dentro de la selección nacional, que le conocíamos perfectamente, y yo un poquito más porque lo viví y lo disfruté mucho en Atenas, de Córdoba. Había que recuperar ese chip, pero ese chip se recuperó con una gran voluntad, en este caso de él, de trabajar 1 hora por día aparte de los otros, y Esconoquín en silencio hasta que le llegara la citación trabajó de una manera realmente muy esforzada y llegó muy pero muy bien. Solo había que jugar básquetbol y Luis, o sea, nada nuevo pese a la corta edad. Realmente, e incluso nosotros le quisimos dar un periodo de reposo cuando él llega para que recupere el Mundial, que había sido muy duro, una categoría muy dura, con un viaje realmente extenuante. Sin embargo, al otro día creo que se vistió y también jugó. O sea, son flashes que te permiten soñar un poquito más y también aventurarte en el futuro a dar, por ejemplo, esta declaración que te dije, entrar dentro de los 6 primeros. Pero yo tenía la sensación, Ale, que había una gran incógnita, no en el lado de América porque lo dejamos demostrado, pero como que éramos solamente una cantidad de, tal vez, de nombres que estaban floreciendo, pero que había que madurar eso, ¿no? Y bueno, yo creo que se madura y de muy buena forma en el camino a Indianápolis. Pero espera, antes de ir a ese torneo, te quiero preguntar, a veces los entrenadores tienen esa percepción de lo que tienen en manos, para bien o para mal. A veces ustedes se dan cuenta que con ese equipo, por más que quieran, no les va a dar para mucho más, y en otras situaciones sí, se dan cuenta que tienen un trabuco ganador. ¿Percibiste eso cuando terminó Neuquén? ¿Dijiste acá hay algo que puede hacer historia? ¿Lo percibiste después de haber jugado tan bien en Neuquén? En ese momento no. Ya para nosotros, vos que sos hombre de básquetbol, desde el periodismo, hombre del básquetbol, sabés perfectamente que declarar de pronto un compromiso, ¿sí?, de estar de entre los 6 mejores del mundo para Argentina no era sencillo. No es sencillo. En la época menos. Me parece era una posición extremadamente válida lo que yo me estaba planteando. Es más, creo que los objetivos te los planteas también con un grado de coherencia en relación al torneo que vas. Lógico que siempre hay un anhelo, un sueño, tal vez muy rico en esperanzas y todo. Lo que sí también vas descubriendo cosas. Y uno, incluso dentro del mismo mundial, va descubriendo que estamos para un poco más, Hay una inercia
que a veces te metes adentro de dinero si no te das cuenta y de repente estás dentro de los mejores del mundo. Lo que sí me parece que hubo una gran mentalidad ganadora de muchísimo respeto a cada un rival que se fue presentando, póngase el nombre propio que quiera, y se jugó de esa manera y se prepararon de esa manera y se hizo de esa manera. Eso también creo que fue muy alentador, muy interesante para poder encarar lo que venía en el futuro. Pero yo sentía, esto que te dije anteriormente, sentía como que era un torneo jugado en América con un Estados Unidos más o menos, y viste, muchos interrogantes. Pero yo tenía claro y alimenté mucho mis creencias con respecto a que nosotros íbamos a ser un equipo extremadamente competitivo, ¿no? Y bueno, ya que me está llevando, arrastrando hacia el futuro, no me queda otra que mostrar esta foto, la del Campeonato Mundial de Indianápolis, precisamente, que empezó, o que fue el primer pico alto de fervor alrededor del básquetbol, del impacto que generó este equipo y este deporte dentro del ámbito deportivo nacional. Y tengo que reconocer tu coherencia, porque esto mismo que estás diciendo acerca de tus objetivos antes de ir a Indianápolis, puedo avalarlos porque te hice una entrevista para el diario Clarín en la previa de ese torneo y me dijiste, porque yo te mencionaba acerca de la algarabía que había alrededor del equipo y la confianza que había en que el equipo pudiera hacer algo bueno, y vos con mucha cautela me dijiste, si estamos entre los 6 mejores, será un paso extraordinario hacia adelante, demuestra que seguimos creciendo como equipo, que el básquetbol argentino sigue creciendo, porque tanto los jugadores, que la gran mayoría ya estaban en el ámbito europeo, y vos mismo por la experiencia que traías de los últimos 10 años de nivel internacional, sabían lo que costaba escalar en el ámbito internacional y más cuando se trataban de competencias mundiales. Me parece que fueron muy cautelosos en la salida del equipo y en la llegada al mundial. En mis grandes títulos, hay un título muy interesante que tiene que ver, yo lo titulo Los entrenamientos invisibles que tenemos. Entrenadores, cuerpos técnicos, jugadores, del cual tenemos que estar muy, muy atentos. Hoy extralimitado lo que estoy diciendo, de todo lo que llega de afuera, de cómo te pueden bombardear con cosas que terminan lastimando, sobre todo la salud de un equipo. Y no es por temeroso en absoluto, es por ser coherente lo que decís con lo que haces. Y creo que cada uno de los integrantes, los que tuvimos la suerte de tener, gracias al básquetbol, una experiencia a lo largo de los años, nos hacía ser cautelosos. El ser cauteloso no significa para nada tener en algunos momentos un alto grado de coraje para tomar una aposta, de tomar una decisión. Y creo que esto fue ayudado indudablemente, fue ayudado por algunas variables, como decías, jugadores que se estaban haciendo día a día, semana a semana, en un básquetbol que le elevó muchísimo el techo de competencia, y eso fue un crecimiento que en el buen sentido la selección nacional usufructuó este crecimiento de cada una de las partes. Pero yo me estimo que soy bastante cauteloso en las declaraciones. Te vuelvo a repetir, no por temor, sino
por esta coherencia que te hablaba, ¿no? Rubén, los jugadores de aquel equipo, siempre cuando se refieren a la charla técnica previa al partido contra Estados Unidos, de manera graciosa cuentan las reacciones que ellos iban teniendo ante tu discurso, ante tu propuesta de juego, y siempre mencionan que el único serio cuando arrancó la charla eras vos. ¿Recordás qué te llevó a dar esa charla? ¿Por qué contra la lógica, podíamos decir? Porque hasta ese momento el dominio de Estados Unidos había sido tan claro, tan abrumador, no en ese torneo, sino a lo largo de la historia, que hubiese justificado una charla un poco más suelta, más liviana. Sin embargo, vos, con el convencimiento de que se podía, diste una charla de características fuera de lo común para ese momento. ¿Recordás por qué? ¿Qué te impulsó a esa charla? O sea, creo que, si bien es cierto, uno no se termina de conocer nunca, pero hablando de conducción, hablando de básquetbol, entendiendo, queriendo encontrar alguna explicación de algunas actitudes y todo. Yo te mencioné una palabrita ahí bastante curiosa que tiene que ver con esto. Yo te hablé del respeto de cualquier nombre, te dije. Y en este caso el nombre era Estados Unidos. Y yo había tenido vivencias, y las tenía muy presentes, de este nombre propio, ¿no? De Estados Unidos, donde nosotros nos sacábamos fotos a 2 minutos antes de un juego. O sea, yo tenía claro que eso no iba a volver a pasar, por el respeto mismo del juego, por respeto del rival, por respeto nuestro. O sea, eso no iba a volver a pasar. Hay otros ingredientes que yo también siento como entrenador. Menciono que un entrenador no se puede permitir pensar, empezar a edificar las posibilidades de perder. A veces este tipo de torneo, el hecho de perderte, a veces, viste, te obliga a cruzarte con uno o manejar un resultado. A mí jamás se me hubiese ocurrido, o se me ocurre, entrar a un campo de juego para perder. En este caso, hablando en un juego contra Estados Unidos. Y acá, curiosamente, yo te hablé de ese entrenamiento invisible, si bien en la época había otro tipo de difusión, las redes casi no existían y toda esa historia, todo el mundo entró en un interrogante de qué manera íbamos a salir a jugar. Si íbamos a entrar a jugar levantando enteramente el pie del acelerador para guardar las energías para el próximo juego. Se empezó, había un run en el ambiente con respecto a eso. Cómo el entrenador iba a encarar un juego que a la postre no tenía chances directas de ganarlo. No fue ajeno un poco, te cuento, no fue ajeno mi accionar. No ando yo, en este caso, por la vida del básquetbol pensando o preocupado por lo que dicen de mí, por lo que hago o lo dejo de hacer. A veces se malinterpreta, no es por soberbio en absoluto, es por desafiante, más que por eso. Y bueno, y ese juego fue tomado de esa manera. Enrique y Fernando hicieron un trabajo sensacional, con un scout sensacional. En lo personal intenté prepararme para eso, desde lo mental, desde lo táctico, recibiendo la información de los asistentes y todo. Lo menos que uno puede hacer es impulsar esas voluntades a una posibilidad de victoria. Yo después creo que vos estabas conduciendo el programa de ESPN a los 10 años de ese triunfo. Se cumplen 10 años y hay un programa especial, creo que lo conduciste vos, ¿vale? Sí. Donde yo me entero un poco de estas situaciones. Yo no creo
que hubiese aceptado risas, por ejemplo. No me veo aceptando algún tipo de cosas risueñas al respecto. Que hayan estado como un hecho picaresco, capaz que sí, capaz que sí. Es más, a veces en un vestuario, cuando hay una cosa así, le digo, bueno, cuente así, nos reímos todos, no hay problema. Pero creo que no era el momento para reírse en absoluto. Nuestra obligación era darles a ellos o intentar darle la herramienta que uno creía para ver si nos podíamos hacer de la victoria. Afortunadamente se presentaron las cosas mucho más sencillas de lo que antes pensábamos. Rubén, para mucha gente del ambiente del básquetbol, los que siguen este deporte, desde los protagonistas hasta los fanáticos, siguen sangrando por aquella derrota en la final ante Yugoslavia. ¿A vos cuánto te duele todavía a través del tiempo esa derrota o si ya cicatrizaste? No podemos. A ver, pasa que hablaba el otro día, justamente, no me acuerdo con quién, que a veces somos muy egoístas con nosotros. Porque porcentualmente a mí me lastima mucho más la derrota, hablo en porcentuales, que una victoria. Para que se entienda, yo sufro 70%, por darle un número, ¿no?, a la derrota y disfruto 30% una victoria, por ejemplo. No manejo ese equilibrio, no entiendo por qué, no lo entiendo, porque está dentro de la psicología, incluso la psicología deportiva, la capacidad que tenemos que tener de disfrutar lo que hacemos, disfrutar los momentos. Creo que a todos nos dolió, a todos, pero también fue un bálsamo para mí esta coherencia que te hablaba entre lo que vos estás manifestando y lo que estás haciendo, lo que estás logrando. Lo que pasa es que nunca estuvimos tan cerca de llegar tan lejos. Entonces, duele tal vez por eso, pero con la tranquilidad que dimos todo. Nadie se guardó absolutamente nada en pos de lo que hubiese sido un título del mundo, ¿no? Pero bueno, hay lecturas encontradas, porque estimo que todo el sufrimiento que pueden quedar, esa misma gente que está sufriendo un montón, no sé cuántos, como digo, hubiesen puesto en las mesas de apuestas un dinero con Argentina en la final, por ejemplo. Y veremos que no eran tantas. Entonces no tienen por qué quedarse con una herida de ese tipo si no estabas animado a apostar para tanto al inicio. No sé si eso uno lo dice como un bálsamo, pero es así, es así. Y Rubén, ¿imaginabas que ustedes iban a ser responsables después de un triunfo que desbarató la historia, la lógica histórica de la invencibilidad de los Estados Unidos con equipos de NBA? Ustedes rompieron con eso, provocaron el haber llegado a la final, un fervor en la gente que medio como que puso de moda el básquetbol, que lo revitalizó, que lo puso en un lugar en la sociedad deportiva argentina, en un lugar casi de privilegio. ¿Fueron conscientes de eso? ¿Cómo viviste eso ni bien se produjo? Creo que hay un hecho deportivo claro. Estimo que siempre uno analiza las imágenes y ve el torneo y ve
y se pone en una situación de una persona del deporte, no del básquetbol directamente, si puede ser el básquet un aficionado, ¿eh? Pero era un equipo que dejaba entrever un montón de cosas. El que tomaba una lectura más o menos de lo que significan las actitudes a la hora de jugar, era un equipo que te dejaba cosas. Tal vez desde aquel hecho de antes de tirar un lanzamiento se efectuaran 8 pases antes de tomar un lanzamiento, con la curiosidad que a partir del 4.º pase lo podría haber tomado cualquiera, ya muestras a las claras. Me surge ahora, por ejemplo, el tema del pisotón Germán O'Neill a Escola, la inteligencia emocional, como la titulo yo, la capacidad de absorber la adversidad y el duelo prontamente de la lesión de Manu en la semifinal con Alemania, que se gana una semifinal con un tapón de Volkowski soberbio contra Ukulasa. Creo que fue una acción que nos permite a nosotros pasar a la final. Realmente son todas cosas son todas actitudes que de pronto hacen que la gente se acerque a ver el deporte. Y convengamos con una situación socioeconómica del país, donde la credibilidad, el compromiso, el esfuerzo eran banderas poco comunes de ver. Capaz que la gente también se puede haber acercado mucho por eso, ¿no? Bien, después de esta gran alegría podemos marcar simbólicamente una línea, una división, y arrancamos con otra etapa. ¿La selección argentina está terminada o hay un lugar para que pueda haber en el futuro tu actividad que te vuelva a reencontrar con la selección argentina?